Bendecido día, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que ahorita que estamos a mitad de semana, todas sus actividades sean de mucha bendición. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra lectura del segundo libro de Samuel, capítulo del 2 al 6. Pero antes vamos a hacer una breve oración pidiéndole a Dios que Él nos esté ayudando a entender esta palabra. Amén. Señor, queremos darte gracias porque en este momento tú nos ayudas a poder entender tu palabra. Gracias porque ella nos refresca, nos hace entender tantas cosas, Señor, y queremos pedirte que tu presencia siempre nos acompañe. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, escrito está. Ayúdanos a reflejar siempre tu presencia, y que esta lectura, Señor, pueda ser de bendición para todos aquellos que se ejerciten en ella. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Samuel, capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de eso aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le respondió: a Hebrón. Y David subió allá, él con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que había sido mujer de Nabal en Carmel. Llevó luego también David consigo a todos los hombres que habían estado con él, a cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sean valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Versículo 8. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que reinó David en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió a Mahanaim y a Gabón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y lo encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos de un lado del estanque y los otros del otro lado. Y le dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab le respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en su costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kad Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai, Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa tu mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decirle a Asael: apártate en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar de Asael habían visto que había caído y que estaba muerto, y se detenían a verlo. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntó
los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final todo será amargura? ¿Hasta cuándo nos dirás al pueblo: vuélvete de perseguir a tus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado el pueblo, hubiera yo dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo, y no persiguieron más a los de Israel ni pelearon más con ellos. Y Abner y los suyos caminaron en Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche de Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre los de la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando cada día. Versículo 2 del capítulo 3. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Aminoam jezreelita, su segundo Keliad de Abigail, la mujer de Nabal del Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hijo de Tamai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Ugit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itremén de Egla, mujer de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Versículo 6. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había retenido Saúl a una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en grande manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que permanezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia a la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. No te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún añada, si como han jurado a Jehová David, no haga yo con él así, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel, sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que tu mano estará contigo para volver a todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, David envió mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de los filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete entonces. Y él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuraréis que David fuese rey sobre nosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien de los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón con 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y con los que habían venido con él. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines con lo que desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que estaban con él, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y le ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que haces.
Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Ahora caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca yo le fallé a la casa de Joab, quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande en báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaban: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los hombres malos. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol yo gustaré pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo el rey lo que hacía a todo el pueblo le agradaba. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que como un príncipe y grande ha caído hoy Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago a aquel mal que hace conforme a su maldad. Capítulo 4. Is-Boset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el de otro era Recab, hijos de Rimot Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moraron allí como forasteros hasta hoy. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras ella iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimot Berotita, Recab, Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, sus hermanos, se introdujeron a la casa. Cuando entraron a la casa de Is-Boset, que él estaba dormido sobre el lecho de su cámara, lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimot Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron y le cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí,
hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre Israel, eras tú quien saciabas a Israel y a todos nosotros en la guerra, y nos volvías a traer. Además Jehová ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y lo ungieron a David por rey sobre todo Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Versículo 6. David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriéndote decir que tú no puedes entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual era la ciudad de David, y dijo David todo aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba hacia adelante engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos siempre estaba con él. Versículo 11. Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Versículo 13. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Isra, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Versículo 17. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Pasasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David sus hombres entonces también los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim, y consultó David a Jehová, y le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando escuches un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de todos los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madero, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey de David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que él tiene a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y entonces ella le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David les había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo a todo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a sus casas. Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey delante de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca pudo tener hijos hasta el día de su muerte. Pues qué preciosa lectura. Cada día vamos aprendiendo un poco más acerca de la historia de David, ahora ya constituido como rey de Israel. Hermanos, tengan un excelente día, que Dios los bendiga a todos, que el Señor les acompañe en todas sus actividades. Muchas bendiciones, nos vemos mañana en la lectura a las 8.